Bienvenidos, hermanos, hermanas, a este nuevo servicio de adoración al Señor. Dedicamos este tiempo como hermanos en la fe, como creyentes, como militantes en el reino del Señor, en el día del Señor, a celebrarlo para Él. Este es el día que el Señor ha hecho, alegrémonos y regocijémonos en Él. Así que todos sean bienvenidos en este día, en este domingo. Le damos gracias a Dios por la bendición de vida que nos da, la oportunidad de estar frente a ustedes nuevamente, a todos los que nos escuchan, nos ven, nos sintonizan directamente o después grabado, aunque lo ideal es que nos esté mirando en el tiempo en que lo estamos enviando, porque ese es el tiempo del servicio de adoración, las 11 de la mañana del domingo. Yo sé de que pronto algunos sienten la tentación de ocuparse en otra cosa y dicen, bueno, allí va a quedar grabado el programa y lo podemos ver en cualquier momento. Pero yo creo que es importante que mantengamos esa disciplina, no le digamos rutina, pero esa disciplina de buscar al Señor en el domingo, en el tiempo en que siempre lo hacemos. No tiene nada de malo si lo hace después o cuando tenga la oportunidad, pero sería muy bueno que estuviéramos unidos en espíritu a esa misma hora, ese mismo día, y regocijarnos en el mensaje que el Señor nos da y que podemos compartir de esta manera. Pero de todas maneras, todos son bienvenidos. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Hasta donde tengo registrado, ninguno ha cumplido años esta semana, pero ya vendrán los tiempos de cumplir años. De todas maneras, bendiciones grandes para ustedes. Seguimos orando por aquellos que están en diversas necesidades, ya sea de salud, ya sea de trabajo, de relaciones, y este es el tiempo que podemos presentarnos delante del Señor para elevar nuestras súplicas, pero también agradecer al Señor por las bendiciones que nos otorga siempre. Así de que pongámonos en la presencia del Señor en estos momentos. Oremos. Señor de toda gloria, te damos gracias por la bendición de vida que tú nos das, porque toda dádiva, todo don perfecto, Señor, viene de ti. Nos lo enseña tu palabra y nosotros lo aceptamos, nosotros lo creemos y lo vivimos, Señor. Así de que te damos gracias y te reiteramos esa gratitud por cada una de las bendiciones diversas que tú manifiestas en nuestras vidas, por los tiempos agradables, por los tiempos difíciles, porque tu palabra nos invita a dar gracias en todo y por todo. Así de que, Señor, gracias por lo que tú nos das. Pero también tu palabra nos invita a que nuestras peticiones, nuestras necesidades sean presentadas en toda oración y ruego. Y Señor, presentamos delante de ti la situación de diferentes hermanos o hermanas en nuestra congregación o amigos de la congregación, para que tú, Señor, respondas en la medida de la fe, especialmente a aquellos que están quebrantados de salud. Te rogamos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, tu mano bondadosa de cuidado, Señor, los restaures. Seguimos orando por la familia Leiva y en particular, Señor, por Flor y el restablecimiento total de ella. Gracias, Señor, porque hasta el momento dentro de la familia de la fe aquí de Ebenecer no hemos recibido noticia de ningún otro caso del virus. Te damos gracias por eso y seguimos orando para restablecimiento total de aquellos que todavía están con muestras de recuperación. Señor, también te pedimos por otras necesidades. Siempre, Señor, toda esta situación ha traído consecuencias difíciles para algunos en términos de trabajo, en términos de la consecución de sus elementos para satisfacer necesidades primarias. Señor, haz la obra y, Señor, haz la provisión necesaria a cada uno. Te rogamos también, Señor, por otras situaciones familiares, de relaciones personales, de relaciones de trabajo, Señor, que tú estés en medio de cada situación y ayudando a los hermanos o hermanas de nuestra congregación y amigos de la congregación en la manera que lo necesiten. Te rogamos tu compañía y la manifestación de tu Espíritu, Señor, en este tiempo que dedicamos para ti. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza y, Señor, especialmente te rogamos de la manifestación de tu Espíritu en la vida de cada uno para que tú nos abras el entendimiento en la reflexión de tu palabra, pero especialmente, Señor, pongas el deseo en cada uno
de obedecer tu palabra, de vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, para traer tiempos de refrigerio en estos días difíciles que estamos experimentando en nuestra sociedad, en el país, en el mundo, Señor. Que tu cuidado, tu bendición esté con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, oh Señor, por escucharnos hoy, por tu presencia aquí, por darnos tu paz. Amén. Quiero invitarles para que nos unamos en el llamamiento a la adoración. Dice, el Señor es nuestro pastor, nada nos falta. En lugares delicados pastos nos apacenta. Junto a corrientes de agua nos pastoreará. El pueblo dice, levantamos palmas para exaltar su gloria. Al que viene en el nombre del Señor, load. Alabemos en gratitud el santo nombre del Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Nos gozamos en saber que somos pueblo del Señor y que el Señor tiene cuidado de su pueblo. Y en este día queremos presentar alabanzas a nuestro Dios. Agradecemos siempre la ayuda de nuestra hermana Olga Ramírez y vamos a presentar este par de himnos preciosos de alabanza al Señor. Vamos a cantar el himno Alabemos al Señor, el número 38. Alabemos al Señor, Dios de toda creación, todo su amor nos dio, aleluya, aleluya. Agua fresca el río nos dio, y la luz del sol nos alumbró. Por la noche el Padre nos cuidó. Alabemos al Señor, aleluya. Alabemos al Señor por la vida que nos da, pues al alma trae paz, aleluya. Aleluya, agua fresca el río nos dio, y la luz del sol nos alumbró. Por la noche el Padre nos cuidó. Alabemos al Señor, aleluya. Amén. Vamos a cantar el himno Nuestra Fortaleza. El número es 43. Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro, nuestro paladio, nuestro gran refugio, nuestra salvación. Es el Dios que adora nuestro corazón. Nuestra fortaleza, nuestra protección. Es el Dios que adora nuestro corazón. Que la tierra toda cambie de lugar
nuestro corazón. A la voz tan solo de su voluntad, túrbanse los mares en su majestad. Tiembla la montaña, todo es vanidad, al vibrar su acento por la inmensidad. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Que otros en sus fuerzas quieren descansar, o en las que en el mundo les promete dar. Nunca todas ellas se han de comparar con la que pudimos en el cielo hallar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Amén. La primera lección de la Escritura viene del Antiguo Testamento, es el Salmo 139. Salmo 139, versículos del 1 al 12 y terminamos con el 23 y 24. Salmo 139 y vamos del 1 al 12 y después del 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos tú los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, allí estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijere que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serán oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. El versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y sondea a mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a tener otro par de alabanzas y nos regocijamos en ellas en este momento. Vamos a cantar el himno Cristo es mi dulce Salvador. El número es 386. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consuelo.
no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno La vid y los pámpanos. El número es 402. Yo soy la vid, mi padre el labrador, vosotros pámpanos, dice el Salvador. Estad en mí y yo en ti, y fruto llevaréis, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como un testimonio a Él. El que estuviera en la vid le limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedid sin desmayar todo lo que deseáis. El Dios de amor, a quien amáis, os lo dará. Glorificando así mi Padre es, en que llevéis frutos siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Deja mi amor siempre brillar, con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. Amén. La segunda lección de la Escritura viene del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer en la Nueva Versión Internacional versículos del 24 al 30 y después del 36 al 43. Mateo 13, 23 al 30 y después del 36 al 43. Dice así la palabra del Señor. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Y le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Versículo 36. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron que les explicara esta parábola.
El que sembró la semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a pedir la dirección del Señor en este día. Oremos. Señor, nuevamente en tu presencia te rogamos que tú dirijas nuestras mentes, dirijas nuestra voluntad y pongas propósito, Señor, cuando nos acercamos a tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. El mensaje para hoy, mis hermanos, se titula La buena hierba. La buena hierba. Y el texto de la Escritura nos habla de la mala hierba, pero estaba pensando en que en la mayoría de nuestros países latinoamericanos hay una planta que es muy común y que se le conoce justamente con ese nombre, ¿sí? La buena hierba o simplemente hierbabuena. Y hierbabuena es una planta muy particular porque no hay que tener mucho cuidado para sembrarla. Es de la familia de la menta, de la hierbabuena se saca la menta también. Y es muy útil y se usa para condimentos, se usa para remedios, tiene muchísima utilidad y simplemente se le conoce como hierbabuena, porque trae buenos resultados, es útil, es práctica. Y me hacía pensar justamente en que cuando estudiamos este texto que la Escritura nos regala en el día de hoy, de que el Señor quiere que nosotros seamos hierbabuena, ¿sí? Buena hierba. Y en el pasaje que nos presenta hoy, nos presenta otra parábola sobre el reino, donde compara el reino de Dios, así como estábamos estudiando sobre la parábola del sembrador y los diferentes terrenos. Hoy el Señor en su palabra nos muestra otro ejemplo de lo que es el reino de los cielos, el reino del Padre, pero que Mateo lo llama el reino de los cielos. Y nos habla de una situación un poco, es parecida, pero hay algunos aspectos diferentes, pero nos hace reflexionar también en aspectos de la vida cristiana, especialmente donde el Señor nos llama a pensar y a reflexionar y entender de qué es esto de pertenecer al reino de los cielos. ¿Sí? ¿Qué es esto de pertenecer al reino de los cielos? Y esencialmente, cuando nos acercamos a la palabra, cuando el Señor compara el trigo y la cizaña, como se menciona en la versión Reina Valera, nos está hablando de la lucha eterna entre el bien y el mal. Y como hijos de Dios somos parte del reino de los cielos, somos parte de los que son llamados a hacer el bien. Y la pregunta clave que quiero que pensemos a través de toda la reflexión que podamos tener en el día de hoy es si realmente tú estás viviendo como un miembro, como alguien que pertenece al reino de los cielos.
o estás perteneciendo al reino del enemigo. Y podemos pensar en algunos aspectos de lo que es vivir en el reino de los cielos, ¿sí? Como miembro y siervo del reino de los cielos, y lo que significa ser miembro del reino de las tinieblas. Una de las luchas continuas que podemos tener siempre es de olvidarnos la identidad que podemos tener delante de Dios. Porque no hay términos medios acá. En referencia a lo que se es del reino de las tinieblas o del reino de la luz, del reino de los cielos, o simplemente el reino de Satanás, el enemigo. Y en esta parábola, también tan conocida, como otras que el Señor Jesús presenta para describir el reino de los cielos, en esta en particular, y es la segunda que hace, no lo hace con otras, explica lo que significa cada uno de los elementos de esa parábola que él ilustra allí. Y a pesar de que la explicación es totalmente completa, nos da la oportunidad también de buscar otros elementos de reflexión y considerar nuestra identidad e identificarnos nosotros mismos en diferentes aspectos de esa pertenencia al reino. Y hay algunos datos curiosos que quiero que mencionemos y lo apliquemos también a nuestra experiencia personal. Por ejemplo, es curioso que los discípulos oyen las parábolas al mismo tiempo que las oyen y las escuchan el resto de la gente. ¿Sí? Así de que el mensaje del Señor es oído por sus discípulos y es oído por el común de la gente, y en primera instancia ninguno las entiende. ¿Sí? Ninguno las entiende. Pero los discípulos perseveran y buscan al Señor para que les dé una explicación de las parábolas y los ayude a entender la dinámica del reino. Y yo creo que aquí hay una lección bien importante, porque el mensaje del Señor es para todo el mundo. Todos lo pueden escuchar. Y hay veces en que estas cosas no se entienden, ¿sí? Y son locura para muchos. Pero cuando perseveramos en la búsqueda del Señor y vamos al Señor, como dice aquí, cuando se entraron a la casa, entonces ellos le pidieron una explicación. Y me parece un paralelo muy interesante de que oímos el mensaje, pero tenemos que seguir buscando y perseverar en la búsqueda del Señor para que el Señor nos traiga la explicación del mensaje que Él nos quiere dar. Y eso hicieron los discípulos. Y me parece tremendamente positivo porque es exactamente lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Hay muchas cosas que no entendemos. Hay muchas cosas en el mundo afuera que no entendemos. Hay muchas cosas de la vida cristiana, del mensaje del Evangelio, que no son tan fáciles de entender, pero que cuando perseveramos en la búsqueda del Señor, el Señor abre nuestro entendimiento y trae explicación para su vida y le da directrices, le da pautas para vivir. ¿Sí? No podemos encontrar mejor recurso que nos enseñe a vivir que la palabra del Señor, el mensaje que Dios nos da. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está reflejado toda la esencia del ser humano. Y en esa esencia del ser humano, como nos lo muestra en esta parábola en particular, nos habla de los dos grupos grandes en que se divide toda la humanidad. ¿Sí? Los hijos del reino de Dios, los hijos del reino de la luz, y el otro grupo, los hijos del reino de las tinieblas o de Satanás. Y pueden ponerle el título que quiera, la organización que quiera.
Pero aún dentro de la iglesia, aún dentro de la organización, hay de los dos grupos. Y en la medida que nosotros perseveremos en la búsqueda del Señor, el Señor va a aclarar todas esas dudas que podamos tener. Entonces quería llamar la atención especialmente sobre ese aspecto. Sí. Los discípulos no entendían tampoco las parábolas hasta que el Señor se las explicaba en forma concreta. Y lo pudieron entender porque buscaban y perseveraban en la búsqueda del Señor. Entonces, esa es la primera enseñanza que podemos adquirir acá. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero cuando buscamos del Señor, el Señor las aclara. Dice en Proverbios que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es completo. Sí. En la mañana, en la madrugada, cuando está empezando el día, no se distinguen las cosas, no se ven. ¿Sí? Es como la luz de la aurora. Sí. Va en aumento, se van aclarando las cosas hasta que el día es completo. Cuando estamos perseverando en la búsqueda del Señor, el Señor aclara nuestra senda. ¿Sí? Y dice, tu palabra es una lámpara a mi sendero y a mi camino. Entonces, es una buena enseñanza que tenemos que aprender de lo que la Escritura nos dice. Hay otros aspectos que también son importantes y que llaman la atención acá, ya mirando en los términos y detalles de la parábola. Dice el versículo 25 de Mateo 13, dice, mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Y llamó su atención sobre este aspecto también. Mientras ellos dormían, vino el enemigo y sembró la semilla de la mala hierba. Y este es un llamado de atención también para nosotros, mis hermanos y hermanas. Porque no podemos quedarnos dormidos. No podemos, como decimos popularmente, dormirnos en los laureles y dejar que, somos cristianos, creemos en el Señor, todo va a ser agradable. No, hay que estar alerta. Sí, hay que estar alerta. Entonces no descuidarnos, porque mientras nos descuidamos, mientras nos dormimos, puede venir el enemigo y empezar a sembrar la semilla. Eso es lo que hace. Cuando nosotros descuidamos nuestras responsabilidades espirituales, cuando descuidamos nuestra disciplina en el Señor, nuestra búsqueda del Señor, es cuando aparecen las tentaciones, cuando aparece el enemigo usando elementos bien sutiles y se adentra allí, siembra la semilla. Y esa semilla se puede manifestar en muy diversas formas. ¿Sí? Semilla de la discordia, semilla del odio, semilla de la violencia, semilla del abuso, que se siembran aún entre los cristianos. Y ocurre lo que ocurrió aquí en esta siembra que nos describe la parábola. Porque viene esta mala hierba, en la versión Reina Valera habla de la cizaña, específicamente aquí habla de una planta en particular que se parece mucho al trigo cuando está naciendo, se le conoce como el darnel barbudo, que es muy parecido al trigo cuando está pequeño. ¿Sí? Y posiblemente no se distingue mucho. Y aquí sucede eso, dice, en el instante, al otro día que sembraron la semilla, ellos no se dieron cuenta de eso. Al otro día que sembraron la mala semilla, ellos no realizaron de que había mala semilla allí. La mala semilla se descubre cuando brota junto con el trigo. ¿Sí? Versículo 26, cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces, cuando se siembra la semilla,
de la cizaña, de la mala hierba, de la discordia, del mal, no se da cuenta, usted no se da cuenta cuando se siembra la semilla. Pero cuando pasa el tiempo y esperamos que broten las cosas buenas, aparecen brotando las cosas malas. Y así como brotó el trigo, así brotó también la mala hierba. Y el problema de esta planta, el darnel barbudo, como se le conoce, es que sus raíces se entrelazan con las del trigo. Y de allí la sabiduría de la respuesta del sembrador o el dueño del campo, ¿sí? Pero también podemos ver la sorpresa de los sembradores, ¿sí? Porque están viendo de que en un lugar en que se ha sembrado buena semilla, y esa es la pregunta que traen al Señor. ¿No sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió esta mala hierba? Y esto me hace pensar en muchas cosas, ¿sí? Es la pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué suceden malas cosas? ¿Sí? ¿Por qué suceden malas cosas a la gente buena también? Porque hay mal en el mundo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que haya tanta maldad en el mundo? Y yo creo que aquí encontramos una respuesta categórica. Si hay mal en el mundo, es porque hay un enemigo del bien. Hay un enemigo que quiere sembrar su semilla y dejar que de alguna manera esa mala semilla trate de apagar la buena semilla. Y este es el riesgo que estaba corriendo el sembrador, porque eventualmente puede ser de que si hay mucha mala hierba va a ahogar el trigo. Pero el Señor estaba convencido de que había buena semilla y de que esa semilla era abundante y que iba a dar suficiente trigo para que pudiera opacar el efecto de la mala semilla. Y esto es importante que lo pensemos, mis hermanos, porque el bien es más abundante que el mal. Y es algo que tenemos que pensar siempre, porque a veces el mal hace más ruido, el mal hace más bulla. Y pensamos que es mayoría. Pero el Señor nos está mostrando aquí con toda seguridad, cuando Él dice: no corten la mala hierba, déjela que crezca. Estaba corriendo el riesgo de que la mala hierba ahogara el trigo, pero había abundante trigo, había abundante buena semilla para ahogar el mal. Y esta es una palabra de esperanza en este tiempo difícil que vivimos. La abundancia del bien tiene que sobreponerse sobre la minoría que es el mal. Hay más cosas buenas, hay gente más buena que gente mala. Hay más tendencia al bien que tendencia al mal. Sí. El espíritu a la verdad está dispuesto, decía el Señor Jesús. Pero luchamos con nuestra esencia también. La carne es débil. Pero la abundancia del bien es superior a la presencia del mal. Lo interesante es que cuando crece el trigo y este darnel barbudo, obviamente ya el parecido no es tan grande. Cuando aparecen los frutos, cuando aparece el fruto del trigo y los granos de trigo, el darnel barbudo no da esos frutos. Y se ve la diferencia. Pero el Señor no quiso que cortaran
el trigo, la mala hierba estando tierna. La dejó que creciera. Por el riesgo que corría la buena hierba, el trigo. Y esta es otra lección. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque a veces nosotros, ante la presencia de mal, queremos ayudarle a Dios. Y pensamos que combatiendo el mal con violencia, entonces se va a solucionar los problemas. Y ese es el error que ha cometido la iglesia en diferentes épocas de la historia. Y obviamente unos con buena intención, otros con sobrada mala intención, han tratado de usar la defensa de la fe como un instrumento de abuso. Y no es de balde que hayan aparecido persecuciones a grupos que no son cristianos, persecuciones como en la época de la Inquisición, en la que cristianos, entre comillas, se abanderaron de defender la fe y hay que cortar esta cizaña porque atenta contra la fe. Pero ese no es lo que Dios nos está diciendo. No es la responsabilidad nuestra de ponerle bombas allá a clínicas que promueven el aborto. No, esa no es nuestra tarea. No es nuestra tarea como cristianos y como muchos lo han hecho en la historia, matar a musulmanes. No es nuestra tarea hacer daño físico a aquellos que no creen lo que nosotros creemos. No es nuestra tarea desechar e ignorar y discriminar totalmente a aquellos que tienen una fe diferente. No. O un modo de pensar diferente, o una actitud diferente, o una interpretación diferente a la palabra del Señor. Lo que nos dice aquí la Escritura es que el Señor se va a encargar de eso cuando venga el tiempo de la cosecha, de la siega. Cuando venga el momento ya de la cosecha, ¿sí? Le va a decir a los segadores, recojan primero la buena hierba. Y los segadores, como lo explica el Señor Jesús mismo, son los ángeles del cielo. ¿Sí? Cuando venga el juicio, cuando venga el fin del mundo, entonces Dios se va a encargar de la mala hierba. Y la va a saber poner en el sitio en que se merece la mala hierba. Mientras tanto, no es responsabilidad nuestra de usar violencia para transmitir nuestra fe. No, ese no es el mensaje del Señor. Nuestro Señor nos enseñó, no con violencia, sino con amor, con entendimiento, con acercamiento a aquellos que muestran esa necesidad espiritual. Y eso es lo que ha permitido que la iglesia subsista y que la iglesia crezca a través de los siglos, mis hermanos. Cuando nosotros entendemos que somos parte del trigo, de la buena hierba, que hemos sido puestos aquí en esta tierra con un propósito y un propósito de bendición. Piensen por un momento en el trigo. El trigo es un tremendo elemento de bendición. En todas las culturas del mundo hay trigo. ¿Por qué? Porque en todas las culturas del mundo se produce alguna forma de pan. Y cuando hay pan, hay alimento, hay vida. Ese es el propósito que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, en ti y en mí, al creer en el Señor Jesucristo. De ser trigo y traer bendición a aquellos que lo reciben. No, nuestro trabajo no es acabar con la cizaña, no.
Nuestro trabajo es no ser cizaña. Nuestro trabajo como cristianos, nuestra responsabilidad y nuestra misión no es acabar y cortar cizaña, pero no ser cizaña. Ser trigo, ser de bendición para todos aquellos que tienen contacto con nosotros. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, lo que va a suceder es que nosotros vamos a ser puestos en el granero del Señor, como dice la Escritura, guárdenlo en mi granero, mientras que la cizaña va a ser puesta en lugar para quemarla. Y me hace pensar en otra cosa, mis hermanos, y eso les quiero compartir, es que siempre, y es terrible pensarlo, pero es así, siempre va a haber maldad en el mundo. Siempre va a haber maldad en el mundo, así como dice acá. ¿Por qué? Porque la cizaña crece con el trigo. Y va a ser así hasta el día del juicio, hasta el final de los tiempos. Y el Señor no dejó que cortaran la cizaña, sino de que esa cizaña va a ser recogida al final de los tiempos. Así de que siempre va a haber mal entre nosotros. Sí. Y la oración de Jesús, antes de sufrir y enfrentarse al padecimiento, la oración por nosotros no era que nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal. Así de que el mal va a estar siempre entre nosotros. Pero el Señor va a estar obrando y actuando para que nosotros seamos librados del mal. Así de que, mis hermanos, cualquiera que sea la circunstancia que usted esté atravesando, recuerde que el plan del Señor es que tú seas librado del mal, de la maldad, de la cizaña. Sí. Es muy común la expresión, no está sembrando cizaña. Sí. Está sembrando mala hierba, está sembrando mal espíritu, porque también nos podemos convertir no solamente en cizaña, pero en ser sembradores de cizaña, y traer discordia, y traer mal, y traer desavenencias, pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Sí. El Señor dice que nosotros, si hemos optado por ser parte del reino de los cielos, dice de que los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Sí. Es la bendición que Dios nos promete, es la bendición que Dios nos otorga. Brillarán en el reino de su Padre como el sol. Y quiero que aclaremos algo antes de seguir adelante, mis hermanos, y es que cuando hablamos del reino de los cielos, o el reino del Padre, o el reino del Señor, no estamos hablando de un tiempo allá después de que nos muramos. El reino de los cielos está en medio de nosotros. El reino de los cielos fue sembrado por el Señor cuando dio su vida y nos dio salvación y nos dio redención. Desde el tiempo presente, nosotros somos parte del reino y tenemos que vivir ese reino. Sí. Y es por eso que al estar aquí en esta tierra, en este planeta, en los años que Dios nos da de vida, vamos a ver maldad y hay maldad. Y seguramente nos vamos a sentir inclinados alguna vez a ser parte de esa maldad. Pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos trigo. Entonces pensemos en esos aspectos, mis hermanos. Número 1, perseveremos, busquemos que el Señor nos ilumine en su mensaje. Perseveremos en la búsqueda del Señor y que el Señor nos ilumine. Número 2, no durmamos. Estemos alerta, porque el enemigo viene. Sí. Número 3, cuidado en el momento en que se siembra esa semilla de mal en nuestra vida, porque puede dar fruto también de maldad.
Cuidado, ¿sí? Y recuerden que la maldad siempre va a estar en medio de nosotros. Recuerden que nosotros no somos llamados a combatir con violencia a los que son cizaña, pero nos ha mandado a hacerlo con amor. Y es allí, en esa práctica, de esa experiencia de relación continua y personal con Dios, que Dios dice, vamos a brillar como el sol. ¿Sí? Vamos a distinguirnos. ¿Sí? No porque seamos mejores, no porque seamos más eficientes, pero porque el Señor está en nuestras vidas y ese brillo es el que el Señor nos da por la forma como vivimos para el Señor. El Señor nos conoce de manera particular y especial. Él te conoce. Leímos en el Salmo 139 hace rato, ¿sí? Tú, Señor, me examinas, tú me conoces, dice el Salmo 39. ¿Sí? Conoces cómo me siento, conoces cómo me levanto, conoces cómo ando. ¿Sí? Todos mis caminos, las formas como hago las cosas, tú las conoces, Señor. Tiene un conocimiento particular, personal de nosotros, porque quiere que seamos ese trigo limpio, ese trigo abundante, ese trigo que trae buen pan al producir buena harina. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Buena hierba, ¿sí? O hierba buena, es lo que quiere el Señor que seamos nosotros. El trigo es hierba buena, ¿sí? Es hierba que da fruto, es hierba que sirve, que trae beneficio. Así el Señor quiere de nosotros. Y el reino de los cielos esencialmente es ser parte del trigo, ser parte de la luz, ser parte de ese reino del Señor, de los miles y miles de personas que deben militar. Y no olvidemos que el bien y la bondad son más grandes que la maldad. La abundancia del bien es más grande que la presencia del mal. Y eventualmente, puede que no lo veamos ahora, pero lo vamos a ver. El bien va a triunfar sobre el mal. Y es lo que el Señor nos promete. Entonces, ¿cómo estás viviendo tú? Piensa en tu vida. ¿Qué son esas cosas que de pronto están siendo cizaña en tu vida? En esa cosecha de tu experiencia personal. ¿Eres trigo? ¿Eres cizaña? ¿Eres parte del reino de la luz, parte del reino de las tinieblas? Piensa en esas cosas que te pueden estar afectando y que no te dejan ser el trigo puro para el Señor. Piensa en la gente alrededor tuya. ¿Quiénes son cizaña? ¿Quiénes son trigo? ¿Quién está influenciando a quién? Y tú como trigo debes estar influenciando la cizaña. Parábola preciosa que el Señor nos deja para entender nuestra experiencia de vida personal. Cizaña, mala hierba, trigo, buena hierba. Que el Señor tenga misericordia de ti, mi hermano, mi hermana, y te ayude en esa jornada continua de vida que tenemos. Y que Él te ayude a ser el trigo que el Señor quiere que tú seas. Sé trigo para el Señor. Que el Señor te bendiga. Oremos. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra, por la bendición de vida que nos das, por la enseñanza, Señor, que nos regalas en tu palabra siempre. Yo te ruego, Señor, por tu pueblo, por hermanos y hermanas, donde quiera que estén en estos momentos, para que entendamos el papel que como trigo tenemos delante de ti. Acompáñanos, Señor, siempre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a responder en fe cantando el siguiente himno. Vamos a cantar el himno como respuesta en fe, Siervos de Jesús, el número es 528.
Siervos de Jesús eres de verdad, guardas del deber somos sí, libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la ley seremos sí, firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del Señor, prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Nuestro capitán es ya vencedor, él nos redimió por su cruz. Guardas del deber, él nos da poder y nos guiará hasta la luz. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del Señor. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Invencibles son los que con afán cada día van al deber. Triunfos obtendrán y recibirán magno galardón del Redentor. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del Señor. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Amén. Gloria a Dios. Recibamos la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé gracia, que el Señor muestre misericordia con cada uno y les dé paz en el corazón, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y los espero el próximo domingo y que tengan una bendecida semana, esta semana que viene.